de 2024? Ese día, su país cambió la historia de Sudamérica. Cuando el presidente Boric declaró desde la moneda: Chile ya no se va a esconder detrás de la cordillera de los Andes. Vamos a ser la puerta de entrada del Pacífico para toda Sudamérica. Plan de acción del corredor bioceánico oficialmente anunciado. 22 proyectos estratégicos aprobados oficialmente. 950 millones de dólares de inversión confirmados. En ese momento, todo empezó a cambiar. ¿Saben por qué? Sin Chile, la soja brasileña seguiría saliendo solo por el Atlántico. Paraguay seguiría siendo un país sin mar para siempre. El litio argentino tendría que usar los puertos peruanos. Pero cuando Chile dijo, sí, lo vamos a hacer, el destino de 30 millones de personas en 4 países cambió. Antes de que ustedes chilenos dijeran, sí, ¿cuánto se demoraba la soja brasileña en llegar a Shanghái, China? 45 días. Puerto de Santos, Atlántico, Canal de Suez, Océano Índico, Mar del Sur de China. No era simplemente un problema de estar lejos. Si la carga está 45 días dentro del barco, suben las primas de seguro. Se generan costos de intereses. Aumenta el riesgo de fluctuaciones en los precios del mercado. Pero si pasa por Antofagasta, Chile, 30 días. ¿Saben qué significa acortar 15 días? Ahorro de 800 a 1.000 dólares por contenedor. Para los agricultores brasileños, la rentabilidad sube considerablemente. Un amigo agricultor de Mato Grosso me dijo: José, si usamos el puerto chileno, puedo mandar a mi hijo a la universidad. Esta es la revolución del tiempo. Hub logístico Sudamérica-Asia. En un informe de la OCDE que leí, había esta predicción. Para 2030, los puertos del norte de Chile procesarán soja brasileña, carne paraguaya, litio argentino, convirtiéndose en el centro logístico más grande de Sudamérica. Bienvenidos a Política para Patriotas. Johannes Kaiser es una persona que claramente se ha caracterizado y se ha destacado en política durante los últimos años por tener una forma bastante íntegra de defender la política y sus principios, creo yo, en cada uno de los espacios y cada uno de los desafíos en los cuales se ha visto envuelto como político. Él es una persona que por muchos años afirmó que no quería meterse en asuntos políticos, que no quería ser parte de la casta política y que en general no quería ser parte de una actividad que está llena de mentiras y por supuesto de cosas realmente muy cuestionables desde el punto de vista... Por alguna razón los zurdos o se hacen los tontos o vienen a insultar. El ministro de Justicia, que es comunista, se hace el leso, la Corte Suprema se hace la lesa, los periodistas se hacen los lesos. ¿Ah? Oigan, señores periodistas, no se les van a derretir los dedos si escriben sobre lo que realmente pasa en el servicio médico legal. No se les van a derretir los dedos si muestran estos videos que yo muestro, o los antecedentes o los documentos. No se les van a derretir los dedos si no escriben solamente, o sea, si escriben algo que no sea solamente un ataque o algo camuflado, ¿ya?, en contra de la derecha. ¿Qué les parece? Esfuerzos en atraer al electorado indeciso. Y en paralelo, dentro de la misma derecha, siguen intentando dar vuelta a la página luego de los dichos del diputado José Carlos Mesa. Esto fue en medio de una arremetida del oficialismo, sector que escaló la polémica hasta la UNICEF, y que tiene que ver con... A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contar en el debate de Anatel. No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir. Tenía previsto es que esta situación iba a escalar mucho más allá que un debate político, que estos diputados, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, liderados por el diputado Luis Cuello, emitieron un comunicado asegurando que solicitarán que UNICEF se pronuncie sobre esta propuesta de indulto proveniente. Kast está enfrentando una prueba en estos momentos. En el caso del escándalo de la empresa bielorrusa Belak Movitech en su conflicto con Codelco, en el que salió expulsada Ángela Vivanco y que mantiene en la cárcel, en prisión preventiva, a la pareja de Vivanco, Álvaro Migueles, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas,
se ha involucrado el diputado Cristian Araya, que es un diputado republicano y que es hermano de una de las asesoras más cercanas y jefa de gabinete de Kast, Carolina Araya. Según una publicación de CIPER, este diputado Cristian Araya habría recibido 1,7 millones de pesos por parte del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, quien es investigado por lavado de dinero en el caso del consorcio bielorruso. Se le acabó el juego a la derecha. El oficialismo no reconocerá las elecciones en Honduras. Una semana después de los comicios, el país está en llamas. No hay resultado definitivo. La desconfianza se desborda y la izquierda ya anunció que no avalará lo que llama un golpe electoral en curso. Más de 6 millones de hondureños fueron convocados a elegir. Fue presentado como la gran fiesta democrática, pero 7 días después lo que domina es el vacío, el enojo y el olor a fraude. El Consejo Nacional Electoral lleva más de 48 horas sin actualizar el conteo. Con el 88% de las actas revisadas, los últimos datos dejan en primer lugar a Nasri Asfura, del Partido Nacional y favorito de Estados Unidos, con el 40,19%, seguido por Salvador Nasralla, con el 39,49%, y en tercer lugar a Rixi Moncada de Libre, con el 19,3%. Rixi Moncada, candidata del partido oficialista Libre, salió a encararlo de frente. En una intervención dirigida al país y a la comunidad internacional, denunció la injerencia y coacción del presidente estadounidense Donald Trump, después del envío de millones de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre, dijo Moncada. Lo que parecía un capítulo cerrado para la ultraderecha en Honduras se convirtió en pesadilla. El indultado de Trump, Juan Orlando Hernández, vuelve a ser reclamado por la justicia hondureña, acusado de fraude y lavado de activos que vaciaron al Estado, y esta vez con Interpol en el centro del tablero. Y juega con la idea de una intervención militar. El caso venezolano desnuda las fracturas que Trump nunca quiso mostrar. Lo que se vendía como un bloque monolítico disciplinado y feroz, hoy está cruzado por disputas sobre guerra, migración, negocios y sobre todo el miedo a repetir Vietnam en suelo suramericano. En la primera fila de los halcones aparecen figuras como Lindsey Graham y el ex vicepresidente Mike Pence, que ya aplaudieron los bombarderos de Estados Unidos en Irán en junio. Para ellos, Venezuela es el siguiente objetivo en una cruzada que confunden con liderazgo mundial, aunque signifique incendiar otra región. A su lado se alinean los representantes del sur de Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, aferrados al voto de los expatriados venezolanos. Usan el dolor del exilio para justificar la destitución de Maduro y vender la ilusión de un desembarco limpio que en realidad nadie puede garantizar. Pero del otro lado del mismo movimiento surgen voces que dinamitan la fantasía de una guerra rápida. Nacionalistas American First, como Steve Bannon y Tucker Carlson, se plantan contra la intervención, no por simpatía con Caracas, sino porque ven en otra aventura militar el final del sueño trumpista y un nuevo pantano de sangre y dólares. A esa resistencia se suma el senador libertario Rand Paul, viejo adversario del intervencionismo estadounidense. A su tradición se une la activista maga Laura Loomer, quien antes celebró los bombardeos en Irán y ahora, en sus publicaciones en redes sociales, fustiga la idea de una intervención en Venezuela. El audaz paso de Cuba. ¿Cómo la membresía en los BRICS transforma a La Habana en una potencia económica mundial? Imagine una isla asfixiada durante mucho tiempo por las sanciones. Ahora, al borde de una revolución económica, Cuba. Última hora sobre la situación de Donald Trump lanzando un anuncio que lo cambia todo tras la operación contra las lanchas de la droga en Venezuela. Cuidado porque ya han asegurado que esta alerta es máxima y mientras tanto, efectivamente, los venezolanos están mirando con lupa a ver qué es lo que va a pasar a partir de estos momentos. Sí,
efectivamente, como se ha estado viendo en el Senado norteamericano, van a estar denunciando este tipo de ataques como inconstitucionales, que ojo, que cada uno piense lo que quiera, pero evidentemente si estamos hablando de que Hegseth estuvo presumiblemente diciendo vayan a hundir los barcos independientemente si lleven armas o no, o independientemente de que se estén rindiendo o que estén pidiendo ayuda, esto se puede considerar, y yo creo que todos los que estamos aquí pensamos lo mismo, como un posible crimen contra la humanidad, ni más ni menos. Es decir, cuando tú te estás rindiendo, cuando tú estás pidiendo ayuda, tienes que ser evacuado. A decir, lo que no pueden es tirotearte mientras estás con la bandera blanca diciendo, oye, me rindo, me rindo, me rindo. Esto es una ley internacional que desde la propia Haya también se están quejando. La UKMTO ya dijo, oigan, nosotros estamos viendo aquí cosas muy raras, ya lo sabían antes de tiempo, lo denunciaron a los senadores norteamericanos, y por lo tanto nosotros no vamos a daros nuestro beneplácito o nuestra ayuda. La esposa de Zelensky figura en la cinta del escándalo de corrupción que, como hemos dicho, son más de 1000 horas de conversaciones. Y sí, en este caso la propia esposa del líder del régimen de Kiev, básicamente Elena, estaba apareciendo en las llamadas grabaciones de Mindich que figura como pruebas materiales en el mega escándalo de corrupción de la famosa billetera de Zelensky. Pero bueno, se está comentando que ella también sale en los propios audios a exigir que le paguen, así como lo acaban de escuchar, y esto lo ha revelado un diputado de la Rada Suprema, es decir, del Parlamento, el señor Alexander Dubinsky. Argentina está fuera del mercado, Argentina está en default. Está con préstamos del Fondo Monetario Internacional y ahora también del propio Tesoro. Entonces, ¿por qué se niegan ahora los bancos a mantener ese programa de préstamos en su versión inicial? Porque ellos pidieron precisamente al Tesoro de Estados Unidos que se comprometiera a garantizar la devolución de los mismos, porque saben que Argentina no se puede comprometer, que era la condición que puso Jamie Dimon para dar luz verde a esa macrooperación financiera. Entonces, a mí la duda que me queda, que todavía no está claro, es determinar si estos grandes bancos ya sabían que el programa se iba a modificar y callaron, y en realidad fue una operación de propaganda para conseguir que el partido de Milei salvara el matchball electoral, o si la marcha atrás se produce por la negativa del Tesoro a avalar estas 2 decenas de miles de millones de dólares, que es lo que tiene que hacer. Es decir, el Tesoro de Estados Unidos no puede avalar a la banca privada que realiza una serie de préstamos en un tercer país, porque entonces ya estaríamos hablando de que la banca estaría trabajando directamente para el Pentágono, que en buena medida podría ser así. Entonces la idea es que Milei, después de este vencimiento, pacte con la gran banca norteamericana, aumentar el endeudamiento argentino en miles de millones de dólares adicionales para así devolver ese dinero que le prestan a corto los bancos de Estados Unidos, con un elemento adicional del que nadie habla. JP Morgan es quien controla el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda Argentina y el Banco Central de Argentina, pero no porque lo diga yo, es que todos los que están ahí han realizado su carrera en JP Morgan. JP Morgan ha comprado el gobierno argentino, sin poner un euro, sin poner un dólar, sin poner un peso. Entonces, al final, la supervivencia financiera de Argentina y con ello la supervivencia del gobierno de Milei sigue presentando muchísimas incógnitas y sobre todo nos hace ver cómo élites financieras e industriales norteamericanas no van a soltar la presa, ahora que la tienen bien cogida por el...